Hola, en este video vamos a ver qué fue la Guerra Fría, cuál fue el procedimiento de esta guerra y por qué surgió. ¿Qué fue la Guerra Fría? Fue un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se extendió entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín. Esta tensión se daba por dos sistemas económicos y sociales que eran opuestos: el capitalismo, que era sostenido por Estados Unidos, y el comunismo, que era sostenido por la Unión Soviética. Esta guerra se llama fría porque este conflicto nunca llegó a un enfrentamiento armado oficial entre ambos países. Sin embargo, los enfrentamientos se daban a través de guerras subsidiarias, es decir, enfrentamientos armados en países periféricos, o sea, países que no son potencias económicas mundiales. En estas guerras subsidiarias, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética intervenían ofreciendo financiamiento, entrenamiento, información estratégica y armas a las facciones locales y en algunos casos incluso aportando sus tropas. Dependiendo si ganaban una u otra facción, el país quedaría posteriormente alineado a Estados Unidos con un régimen capitalista o a la Unión Soviética con el régimen comunista. Estos enfrentamientos cobraron millones de vidas y destruyeron economías que en muchos casos no pudieron recuperarse, por lo que, a pesar de ser una guerra fría, oficialmente, a lo largo de las décadas acumuló consecuencias tan severas como una guerra mundial. La Guerra Fría fue además una guerra ideológica, ya que el capitalismo y el comunismo se basan en principios opuestos. El capitalismo se basa en el derecho a la propiedad privada y a la inversión con el objetivo de obtener beneficios económicos. Ideológicamente defiende la iniciativa individual, basada en el principio de libertad, y critica al comunismo por coartar esa iniciativa individual. El comunismo se basa en la propiedad común de los medios de producción y por lo tanto la distribución equitativa de sus beneficios. Critica al capitalismo por basarse en la explotación de la clase trabajadora en beneficio de unos pocos individuos que acumulan capital. Algunas de las características de la Guerra Fría fue que este enfrentamiento no solo fue entre las dos potencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, sino en dos bloques de países liderados por cada una de las potencias. A esos dos mundos se les denominó Primer Mundo y Segundo Mundo. El Primer Mundo, liderado por Estados Unidos, se caracteriza por tener un sistema de capitalismo mixto, es decir, que se promueve la inversión privada al mismo tiempo que existe cierta inversión pública. Junto con el capitalismo se establece una sociedad de consumo. El sistema político es la democracia parlamentaria. En el Primer Mundo se encuentran también los países de Europa y Japón. El Segundo Mundo, que es liderado por la Unión Soviética, se caracteriza por un sistema económico socialista que limita o impide la inversión privada. La capacidad de consumo es escasa, pero existe menor diferencia entre los sectores más ricos y los más pobres. La excepción suele ser la clase política. En el Segundo Mundo se encuentran también China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. También hay algo que se denomina Tercer Mundo. Esta expresión, actualmente asociada a países con un desarrollo económico limitado, nació durante la Guerra Fría para referirse a los países no alineados ni en el capitalismo ni en el comunismo. Durante la Guerra Fría, estos países fueron los que sufrieron las guerras periféricas o fueron dominadas por dictaduras sostenidas económicamente por el gobierno soviético o bien por el gobierno estadounidense. Estos eventos dejaron efectos locales que continuarán después de la Guerra Fría, creando economías dependientes de las potencias. Las guerras periféricas permitían a las dos grandes potencias medir sus capacidades militares.
Constantemente intentaban superarse una a otra en tecnología y potencia, en la llamada carrera armamentista. El desarrollo de la energía nuclear estaba asociado a esta competencia, así como la exploración del espacio, que fue denominada carrera espacial. Algunos de los desarrollos tecnológicos que marcaron estas carreras son el R-7 Semyorka, primer misil balístico intercontinental desarrollado por la Unión Soviética. Después está el LGM-30 Minuteman, primer misil intercontinental nuclear desarrollado por Estados Unidos. Y el Sputnik, primer satélite artificial lanzado en 1957 por la Unión Soviética. Y el Apolo 11, que fue la primera misión tripulada a la Luna desarrollada por los Estados Unidos en el año de 1969. Otro evento importante que se dio con esta Guerra Fría fue que al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, la península de Corea fue liberada de la ocupación japonesa. El norte quedó bajo la influencia comunista de la Unión Soviética, mientras que el sur estaba dominado por los Estados Unidos. Durante años se intentó unificar las dos regiones para que formaran un único país, pero la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría lo hizo imposible. A lo largo de la Guerra Fría hubo varias guerras subsidiarias que también son denominadas como guerras periféricas. En estos conflictos bélicos, las potencias comunista y capitalista medían sus fuerzas e intentaban sumar nuevos territorios a su bloque, sosteniendo con recursos económicos y armamento a las facciones locales en conflicto. Algunas de estas guerras periféricas fueron la Guerra Civil Griega, la Guerra de Vietnam, la Primera Guerra de Afganistán, la Guerra Civil de Líbano, la Guerra de Angola, la Guerra de Indo-Pakistani y la Guerra del Golfo. Otra de las características de la Guerra Fría fue que se dio la propaganda. Durante esta guerra, ambos bandos desarrollaron estrategias comunicacionales y de propaganda, conducidas a erigirse como el modelo a seguir, así como a propagar el desprestigio de su oponente. Por supuesto que los términos de estos mecanismos no se mantuvieron siempre dentro de los parámetros éticos, que era lo ideal, sino que por el contrario estuvo bastante cargado de guerra sucia, mentiras, difamaciones, falsas noticias. Asimismo, se idearon formas de entretenimiento, sobre todo del lado de Estados Unidos, que buscaba a través de programas de televisión, celebridades, películas, canciones, comida, literatura, música, ropa y demás elementos culturales de consumo, popularizar el modelo de vida capitalista, a fin de hacerle el ideal a seguir por millones en el mundo. Por su parte, la Unión Soviética pintó de utopía y justicia su modelo económico, expandiendo a su vez la noble acción de luchar por la independencia, la igualdad y la libertad de sus propias patrias. Como consecuencia de la existencia de polos tan definidos y contrarios, así como por la excesiva exposición de la población a la propaganda de guerra, que hacía ver al enemigo como la encarnación del mal, en ambos lados se comenzó a vivir una verdadera radicalización, en donde aquellos que preferían el modelo capitalista veían en el comunismo la destrucción del mundo y un enemigo mortal, mientras que el comunismo sucedía de igual manera pensando lo peor del capitalismo. De esta forma, tanto el occidente capitalista como el oriente comunista fueron escenario de verdaderos procesos de cacerías de brujas, así como fusilamientos, purgas, encarcelamiento, entre otros, que tuvieron su máxima expresión, por ejemplo, en el Plan Cóndor, ocurrido durante la década de los 70 y de los 80, que se caracterizó por la unión de las fuerzas policiales y militares latinoamericanas para impedir el avance de las ideas comunistas en el continente,
dejando como consecuencia miles de detenidos, asesinados, desaparecidos y niños secuestrados, así como terrible dictadura militar que se levantaron en algunos países de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe.